Hola, ¿cómo están? Oiga, pues hoy vamos a hablar de un tema que en la actualidad para muchas personas sigue siendo muy difícil de decir, de hablar. Y vamos a hablar en esta ocasión de un personaje que, si bien eh, cometió un delito, en esta ocasión no vamos a hablar propiamente de de ese personaje al que lastimosamente pues perdió la vida. En esta ocasión vamos a hablar del personaje, del por qué hizo lo que hizo, por qué tomó esa decisión a su corta edad. Hoy les voy a platicar el caso de Cheryl Pearson, esta chica que vivía en Long Island al lado de sus padres en compañía de su hermano mayor y una hermana más chica que ella. Ella relata que su madre sufrió cuando ella tendría aproximadamente entre 13 y 14, 15, que es cuando creo fallece la señora por una enfermedad. Tras la señora durar varios años dentro del hospital, pues al final pierde la batalla con esa enfermedad. Y en el año de 1985 pues la señora pierde la vida. Shirley cuenta, y también por cuento del hermano mayor, relatan que tenían un padre sumamente estricto. Podría decirse que en aquel tiempo era de alguna manera bien visto que muchos padres fueran sumamente, sumamente estrictos con los hijos, pero muchas de las veces en aquel entonces y en la actualidad hay muchas prácticas también igual, ¿no? De muchas personas que caen en ser demasiado estrictas con los hijos. Su padre James era sumamente estricto, que indica a Cheryl que les hacía comer en porciones todo repartido, ya sea patatas, papa, carne y verduras, y todo tenía que ser comido, digamos que por secciones. Pero en este sentido, propiamente, de unos padres tan estrictos, de una mujer que se dedicaba al hogar, a cuidar a sus hijos, de un esposo sumamente machista, que volvemos a lo mismo, en aquel entonces, pues era más notorio, era más permitido, la mujer era más sumisa, y entonces él se dedicaba a traer el sustento a su casa, al tenerles un buen lugar donde vivir, buena vida de alguna manera. Pero Shirley cuenta, propiamente en este caso, no se trata de que se haya desvivido precisamente por lo sumamente estricto, quien de alguna manera si no aguantó, es el hijo mayor, quien a determinado momento, al cumplir la mayoría de edad, pues se va del hogar, porque eh, quizás la forma para él no era la apropiada, no se sentía de alguna manera amado por sus padres o por su padre propiamente. Y como le repito, en aquel entonces, pues las madres únicamente eh, hacían lo que el varón siempre decía, y ante la sociedad eso estaba bien visto. Ante la sociedad, lo que el hombre dijera era lo correcto y la mujer tenía que obedecer. En este caso, Shirley cuenta que ella había sido abusada por parte de su progenitor a la edad de 8 años. Pero ¿cómo es que se desata todo esto y que sale todo esto a la luz? Lastimosamente y desgraciadamente para Shirley y sus hermanos, su madre, como le comento, muere en el año de 1985. Shirley tenía aproximadamente 14 a 13 años de edad. El menor posteriormente, pues el mayor, perdón, posteriormente abandona el hogar porque no toleraba la forma de ser de su padre. Así es que dentro del hogar pues únicamente estaba Cheryl y su hermana menor
sus dos padres. Obviamente su madre entre hospital y casa por su enfermedad no respondía a los tratamientos, o ya sea que se le haya hecho algún trasplante de órgano, y desgraciadamente no eran favorables todo lo que pues se hacía por la salud de la señora. Propiamente en este sentido, al estar la esposa dentro de un hospital, pues Cheryl de alguna manera fungió, eh, digamos, como la parte matriarcal que debería de existir dentro de un hogar. Y de alguna manera se hizo cargo pues de casa y de su menor hermana. Su padre llegaba, a cuenta que llegaba y se la llevaba al hospital para atender a su madre. Cuenta que en una de esas ocasiones el señor le dice que se siente cerca de ella, y él la abraza, y al abrazarla, obviamente por enfrente de su pecho, indica que la tocó de manera inapropiada. ¿Por qué se desata todo esto y por qué es que todo esto llegó a salir a la luz? Cuando Cheryl entra a secundaria, la madre de Cheryl ya había fallecido. Ella entra a secundaria y ahí conoce a Robert, este chico del cual ella empieza a salir, empieza a tener una relación, y del cual de alguna manera pues se enamoró. Quizá ella creyendo que a partir de muchos cambios, quizá dentro de su cabeza llegó a pensar que lo que estaba pasando con su señor, con su padre, iba a detenerse, a parar, ¿no? Todo esto fue llevando a un tipo de situaciones que tanto Robert comenta que no entendía del por qué el papá actuaba de alguna manera con su hija como el típico novio celoso. Ella en algún momento ya no pudo más y Robert la encara, y entonces ella se abre con él y le confiesa todo lo que está sucediendo. Ellos, en su desesperación, y como le digo, adolescentes al fin, buscaban de alguna manera qué hacer. Quizá él, en su, el estar enamorado, en su ilusión, el cuidar a su novia, muchas cosas que pasan por un adolescente, quizá buscó el cómo tratar de ayudarla y quitarla de esa situación por la que ella estaba pasando. Shirley comenta que llega un día a secundaria y se encuentra y se topa con su amigo Sean. A él le comenta si no conoce a una persona que se encargue por dinero de desvivir a otra persona, a lo que este joven le comenta que sí, que él lo haría por $1000. Dicho esto, así se queda. Pasa un mes y ella como que, pues, lo da como si no fuera a suceder, como si realmente no hubieran pactado nada, si no hubieran dicho nada. Sin embargo, el amigo al mes consigue un arma, y con esta al papá de Sherry, a James, dos disparos. Uno, el primero que de lejos logra derribarlo y le da en la cabeza, y al acercarse le realiza el segundo disparo. Cuando a él lo detienen, él comenta que más allá de lo del dinero, más allá de eso, él de alguna manera le dolió lo que escuchó de su amiga. Podríamos creer que efectivamente fue más el impulso de él por el lado de sentir de alguna manera una aberración, o haber sentido dolor de algo que es sumamente doloroso contarlo a alguien que está cercano a ti, ahora contarlo a un amigo, a un hombre, pues de alguna manera pudiera ser que le haya tocado fibras a Shen para que haya sido motivado para realizar el acto. Y también podemos pensar que fue motivado por el dinero. Cuando eres joven, muchas de las veces actúas por impulsos. A raíz de todo esto, del asesinato de esta persona, es donde se dan cuenta el por qué sucedió.
se destapa todo y Cheryl cuenta a las autoridades el abuso que venía viviendo por parte de su padre desde los 8 años de edad. De hecho, varios de los testigos cuando fueron los juicios comentaron que en alguna ocasión llegaron a hablar a la casa y contestó la hija menor y querían hablar con Cheryl y esta niña les dice que ella está dormida en la cama con su papá. No lo pensó mal. Probablemente hizo la llamada en un principio, probablemente lo pensó mal. Quizás al colgar se cuestionó en su cabecita el por qué y quizá en alguna oportunidad pues preguntar tanto a Cheryl como al papá. Aunque pudo haber pensado que a lo mejor no estaba el papá en la cama o que la niña había entendido mal, muchos factores. Y eso es solamente uno de los tantos testimonios que dieron. Hubo quien decía que James tocaba los pechos de su hija en público y le daba nalgadas como un tipo, ándele. Eso que le haces a lo mejor a tu pareja, a lo mejor a tu novia, a alguien con quien tienes muchísima más confianza o que ya has tenido un tipo de intimidad. Obviamente, esos eran muchos focos rojos para muchas personas de, de ese entorno para ver que algo no andaba bien dentro de ese núcleo familiar. Hay muchos casos que suceden y que desgraciadamente hijos que terminan quitando la vida a sus propios padres. Pero lo que más me llama la atención a mí, más allá de lo que lamentablemente tuvo que haber vivido Cheryl, que fue desde los 8 años hasta los 16 más o menos que fallece el trágico día en que el señor fallece. Y más allá de que pongamos un término horroroso, un término de un acto criminal, hay que ver más allá del trasfondo de lo que esta chica pudo haber sufrido durante de 8 a 16 años, 8 años, 8 a 9 años, sufrió un tipo de abuso por parte de su señor padre. A esos 8 añitos no entendía el por qué. Muchas veces, y bueno, la mayoría de las veces los adultos, ¿qué hacen? No digas, te puede pasar esto, le voy a hacer esto a tu mamá. Los menores son vulnerables, muy vulnerables, son para que cualquier persona les cambie su ideología, les cambie su pensamiento y puedan caer en las garras de ese adulto que está traicionando esa confianza y está traicionando el ser esa parte protectora que debería de ser, el que debería de defenderla de cualquier persona que trate de ultrajarla, por cualquier persona que trate de propasarse por lo más mínimo, debería de ser quien la proteja y sin embargo fue todo lo contrario. Aunado a eso, ¿qué pasaba en aquel entonces, en el año de 1980, 1985, 1970? Como ya comenté al principio, el machismo estaba muy arraigado. La mujer sumisa muchas de las veces veía ese tipo de situaciones y prefería callar. Prefería callar a enfrentar muchas veces lo que digan los de afuera, que se dieran cuenta que en su casa existía este tipo de, de conductas. Muchas mujeres preferían callar en vez de defender a sus hijos. Aunado a eso, las autoridades, los adultos, llámese abuela, tía, hermanos, por parte del abusador, no daban crédito y que decían, ese menor está mintiendo. El menor se exponía a muchísimas cosas, a ser juzgado, a no ser comprendido, a que nadie le creyera. Este personaje debería de haber cuidado de su menor hija y no haber
perpetrado, de alguna forma triturado su alma. Y a esa edad, ¿qué puedes entender? A esa edad no puedes entender, no comprendes. ¿A quién recurres? ¿Con quién vas? Teniendo una mamá enferma, una mamá que se la pasaba del hospital y en ratos en casa, pero aún así enferma, sin saber lo que pasaba o lo que estaba pasando su hija. Al final la sufre sola Shirley. Aquí vemos ya a una Shirley más grande, que estamos hablando de unos 15, 16 años más o menos, o un poquito menos. Se entiende que se debe de contar la historia de quien en algún momento sufrió una muerte trágica. Yo creo que deberíamos de contar también la otra historia. Y de alguna manera pienso que al momento de ya no estar dentro de nosotros el padre de Cheryl, creo que ella respiró, volvió a nacer, volvió a vivir de alguna manera, se sintió libre. Hubo quien no creyó en ellos, hubo quien no le creyó lo que decía, las mismas autoridades no le creyeron al momento de que, y ella para no tener una cadena perpetua llega a un acuerdo con fiscalía para que se declare culpable. Al ella declararse culpable, obviamente le dan una condena de 6 años, la cual cumple en menos, cumple creo que 6 meses, perdón, y los demás libertad condicional. Todo esto que pasó y que todo esto que vivió ella ha sido sumamente triste. Yo al ver su caso me llena de coraje. Eh, el pensar que hay personas así y sigue habiendo personas así que ultrajan a menores. Y como autoridad decir que por qué no denunció en vez de llegar hasta ese acto, quitar la vida a una persona. Y cuando una persona vive o pasa por este tipo de situaciones, no podemos decirle por qué no hiciste esto, por qué no hiciste el otro, por qué no corriste. En muchos lugares los menores son incomprendidos y son juzgados propiamente como un menor de edad, porque sabemos de antemano pues que los menores de edad no tienen la capacidad, la misma capacidad que pudiera tener una persona adulta, menos una persona que ha sido de alguna manera ultrajada, abusada, amenazada y más siendo su progenitor. Y las autoridades hay veces que son crueles. Sabemos y entendemos que la ley se debe de cumplir, nos queda claro, pero también debemos de entender, y la ley debe de entender, que para eso se creó, para estar del lado siempre de una víctima. Para eso hay peritos, para eso hay estudios, y no podemos poner en muchos tela de juicio cuando hay conductas, cuando hay testimonios de lo que se veía, pero se cayó mucho tiempo. Es lastimosamente que como autoridad, como ley, muchas de las veces estamos en contra de esas personas que merecen todo nuestro cuidado para proteger, como el padre que debió haberla protegido, no lo hizo. Para eso está la ley, para arroparla, para protegerla a ella y a todos los que sufren algún tipo de abuso, de maltrato, algún tipo de delito, de trata, de muchas cosas. La ley está para abrazarte, para protegerte, no para estar en contra de las víctimas y estar a favor del abusador. Y no porque esta víctima haya cometido un delito, ahí sí caemos en el dicho de que nadie tiene el deber de arrebatarle la vida a otro ser humano. Pero llegar al extremo de abusar de un menor no sería casi lo mismo como quitarle la vida a ese menor, cortarle sus alas, dañarle en muchos sentidos y en muchos aspectos toda su infancia, toda su vida, porque hay menores que pasaron por eso y en la actualidad no lo han podido superar. Lo olvide tan fácil y se abra para pedir ayuda. Sí, lastimosamente la mayoría llega a este tipo de situaciones,
a cometer este tipo de delitos. Pero también debemos de tener la capacidad de ponernos en la piel de esa persona que sufrió durante mucho tiempo un abuso y viniendo de su propio progenitor, del que ella creía es el que le debería de dar amor y no un dolor para toda su vida, una vida llena de malos recuerdos, perder a su madre a tan temprana edad y todavía aunado a eso, sufrir por mucho tiempo este tipo de maltrato por parte de su padre. Si no sabemos si realmente pasaron los hechos como nos lo cuenta Sherry, tampoco podemos juzgarla ni creer que no pasó. Es respetable lo que ella contó y sobre todo, le repito, hubo quien vio focos rojos y no hizo nada. Hubo quien vio ciertas actitudes que no son normales de un padre hacia una hija, mucho menos ya siendo un adolescente. Entonces, en aquel entonces sabemos que era mucho tabú. En la actualidad quizá no es tanto un tabú. Quizá en la actualidad es no quiero problemas, a mí no me importa, es su vida, pero somos muy buenos para decir, hablar, criticar, pero nunca ponernos de los dos lados de la moneda. Mi nombre es Gia y este es el espacio de Gia y espero te haya gustado un poquito mi relato. Eh, si te gustó, pues déjame tu like y un caluroso abrazo y esperemos que todo aquel que esté pasando por una situación así, sobre todo un menor, sobre todo un menor que no es capaz de entender y comprender la magnitud de lo que está pasando y sabemos de antemano que está sufriendo. Corre, pide ayuda, grita o cuando te sientas que ya puedes hablar, habla y exige tus derechos. Ayudemos, no callemos con lo que veamos a nuestro alrededor. Seamos fortaleza, no seamos sociedad que nos tomamos el derecho de juzgar cosas ajenas. Yo me despido, déjame su like, comparta si le gustó y dígame de qué más quería que hablemos. Este es un pequeño no cambio, sino son otro tipo de cosas que me gustaría empezar a tratar dentro de mi canal, sin dejar también de hablar un poco de los temas mediáticos que están dentro del espectáculo. Me gusta dar mi punto de vista, me gusta la opinión y en esta ocasión estamos haciendo eso, probablemente, dando nuestra opinión en relación a este caso y por lo que pasó Sherry. Eh, Tengo entendido que la historia completa de lo que vivió está en Prime. Vaya a verla. Aquí le voy a dejar el nombre completo de Sherry y cheque toda su historia y no permitamos que más niños pasen por todo esto, tanto de abusos como de trata. Hay que ser muy, muy empáticos y cuídese. Hasta luego.